Tratamientos silvícolas. Los objetivos de la presente clase es rescatar e integrar conceptos adquiridos en clases previas, repasar los pasos a seguir en la ejecución de un inventario forestal y desarrollar o fortalecer destreza en las mediciones a campo. Dado que no vamos a realizar mediciones a campo, porque el práctico no se va a desarrollar a campo, lo que van a desarrollar es el trabajo en gabinete en cuanto a mediciones que se hicieron en el campo en el 2017. Otra forma de saber el volumen de un árbol es a través de las tablas volumétricas. Para Córdoba existe la tabla que se aplica para Pinus Eliotis y Pino Taeda en la región de Calamuchita, Córdoba, en donde el personal del INTA, ingenieros, vinieron y midieron varias plantaciones de Pinus instalados en Calamuchita y obtuvieron, luego de hacer una función de volumen, que obtiene el volumen en metros cúbicos utilizando el DAP en centímetros y la altura total en metros. Es una fórmula bastante compleja, nosotros después se la vamos a facilitar a través de una tabla Excel. Entonces, si yo quiero saber la altura total si quiero saber el volumen de un individuo, buscando el DAP que tomé a campo, por ejemplo, si tomé un DAP de 12,5 a la altura del pecho, sería este diámetro, y luego el árbol tiene 10,5 de altura, vemos que su volumen corresponde a 0,05 metros cúbicos. En otros países de Europa y Estados Unidos muchas de las especies que se usan ya tienen sus tablas volumétricas por región. Nosotros solamente disponemos de esta. Un índice que se ha comenzado a utilizar para hacer una evaluación si debo ralear o no cuando me encuentro en plantaciones de pino cuya finalidad es silvopastoril es el índice de Reineke. Este índice contempla la cantidad de individuos que tenemos por hectárea por un diámetro cuadrático medio, que es el DG, dividido 25, que es el diámetro de referencia. 25 es un diámetro que se toma como referencia para saber como una normatización, ¿no es cierto? Y está elevado a un coeficiente que para los pinos de nuestra sierra es 1,605. Tenemos que ese diámetro cuadrático medio se despeja de la forma de área transversal promedio que obtenemos de nuestra parcela de prueba. Lo dividimos por pi, sacamos raíz cuadrada de ese valor y después lo multiplicamos por 2. Este diámetro cuadrático medio, les pongo acá un ejemplo para que tengan idea de cuánto podría dar el IRR. Supongamos que en una parcela nos dio 15, fuimos a otra nos dio 26, fuimos a otra y nos dio 35, ¿no es cierto? Si ponemos el ejemplo que teníamos 850 árboles por hectárea y hacemos esta proporción y la elevamos a 1,605 con los diferentes diámetros que dijimos que encontramos, vamos a ver la variación que tiene el IRR. Con 15 centímetros de diámetro cuadrático medio, fíjense, hay 10 centímetros de diferencia entre 25 y 15, me da 374, mientras que cuando me da 10 centímetros al revés, o sea que son 10 centímetros más grandes que el normatizado, tenemos casi 1500 individuos. En este sistema estamos diciendo que equivaldría a tener 1500 individuos de diámetro de 25. En el otro
en el primero 374 individuos de diámetro 25. Para que haya pasto debajo de un pinar, necesitamos que el índice de Reineke sea por lo menos mantenerlo a 400. O sea, que cuando el diámetro está en 26 y está en 35, ya deberíamos haber raleado hace rato para mantenerlo en un sistema silvopastoril. Después lo vamos a ver en la clase de sistemas agroforestales. Acá nos encontramos con una plantación de pinos que no fue nunca raleada, que se ubica en Río de los Sauces, y si hubieran cursado y visto más tortas de pinos, hubieran visto estas tortas que los últimos anillos ya no era 1 centímetro por año, sino que parecían los pinos Heliotis de su lugar de origen, que es lento el crecimiento, muy lento, todos los anillos uno más cerca que el otro, y era porque se estaban molestando estos individuos entre sí. Tenemos que los pinos en sus lugares de origen se llaman pinoteas, y esas maderas, si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver, tienen los anillos muy cerquita, pero no es por raleo, sino por crecimiento natural de la especie en su lugar de origen. En este caso era porque no eran demasiados individuos. Antes se plantaba como 1500 árboles por hectárea, 1600, y hoy se debe plantar 800 para llegar a 600, que es una densidad ideal más cercana a la densidad de los manejos silvopastoriles para Córdoba. Si hubiéramos ido a la plantación de pinos a hacer la evaluación, hubiéramos llegado a la estancia Los Mercedes, que se encuentra en la parte centro-oeste de la cuenca del río Los Chorrillos, con una superficie de 2.500 hectáreas. Es propiedad de Nantex, Sociedad Anónima. En el año 2017 se visitó el lote de Flor Serrana Norte, plantado con Pinus Heliotis en el año 2000. En realidad comenzaron las plantaciones en este campo en el año 1999, y tenemos que la entrada a la cual nosotros accedemos, hoy se encuentra establecida una reserva forestal, ya que esta zona también es rica en vegetación nativa, y se ha transformado también en una especie de paseo, porque conduce a la cascada de los Chorrillos. A campo se hizo ya un muestreo sistemático y parcial. Ya están ubicadas las parcelas de prueba con una cinta identificada. Se trabajó de manera que cada comisión trabajara sobre una parcela de prueba. Por comisión eran 4 parcelas de prueba. El árbol central ya está marcado y hicimos en la misma metodología que hicimos en Losada. La única diferencia es que solamente sobre los árboles que se le midió el diámetro, que son todos los de la parcela de prueba, se define cuáles son los 3 más gruesos, los 3 más finos y un intermedio, y a esos árboles también se le midió la altura, de manera de que por regresión se determina la altura de todos los individuos. Esto también es un método que definieron los técnicos del INTA. Bueno, y vamos a completar la planilla 1. Primero quiero avisarles y recalcarles que en este caso es Pinus Heliotis. Pinus Heliotis, si ustedes recuerdan, tienen las ramas más cerradas. En este caso son 500 hectáreas que están plantadas con Pinus Heliotis, cuya densidad inicial fueron 833 plantas por hectárea, que es lo recomendada por la provincia. Acuérdense que la provincia, si bien existen densidades menores,
la provincia en los planes exigen que por lo menos sea de 800 plantas. Luego llevaremos esta plantación a un manejo silvopastoril raleándola para que sean 600, que es lo necesario para que no haya competencia entre los árboles muy rápidamente. Nos encontramos frente a la planilla número 1, relevada en el año 2017, donde los árboles tenían 17 años. Si se fijan, registramos todos los DAP. Por cálculo se obtuvo el área transversal, el porcentaje de copa viva. Si se fijan, el porcentaje de copa viva está en el orden del 36% como promedio. Ustedes luego nos tendrán que decir si ese valor es óptimo o no, si está necesitando un raleo. Y solamente se registró los individuos que son más gruesos, los 3 más gruesos, los 3 más finos y uno intermedio para obtener la curva de altura y definir todas las restantes alturas. Ya vamos a ver cómo se hace, y todo esto lo hacemos dado que el INTA hace unos años logró regresionar el volumen en función del DAP y la altura para las especies Heliotita en el valle de Calamuchita. ¿Cómo calcular la regresión de altura? Para calcular las alturas de los individuos restantes de la parcela de prueba, se procede de la siguiente manera. Colocamos en otra hoja los datos de los árboles con menor DAP, los 3 más finos, los 3 más gruesos y uno intermedio. Luego llevamos esos valores a centímetros y sobre los centímetros calculamos el logaritmo 10 en base 10 del DAP. Como verán, lo que está marcado en D, en la columna D. En la columna E van a estar las alturas correspondientes a esos valores de DAP. Y bueno, una vez que tenemos los logaritmos en base 10 del DAP en centímetros y la altura en metro, lo pintamos, y una vez pintado nos vamos a insertar gráfico. Ese gráfico que insertamos es el de dispersión, el que está marcado en celeste, y aparecerá este gráfico que son los puntos, o sea, la dispersión de los puntos que tenemos en la columna D y en la columna E. Importante es saber que esta regresión hay que hacerla para cada parcela de prueba. Las parcelas de prueba pueden diferir en su ubicación. Algunas están más en llanura, unas están más en el bajo, otras más en el alto, y las calidades de sitio van a variar. Por lo tanto, cada parcela de prueba va a tener distinta regresión entre el sitio y la altura, que generalmente es muy alta, y por lo tanto, si queremos estimar mediante la relación entre el DAP y la altura, que es el logaritmo en base 10 y la altura, vamos a tener que hacer una regresión que depende del sitio donde estaba esa parcela de prueba. Es una por parcela de prueba. Entonces, una vez que tenemos esta gráfica, nos paramos sobre los puntos, se pintan los puntos con la parte derecha del mouse, ¿no es cierto? Haciendo un clic en la parte derecha del mouse, y vamos a obtener lo que veremos en la diapositiva que continúa ahí. Nos aparecen una serie de ítems al apretar con el mouse en la parte derecha y elegimos agregar línea de tendencia. Aparece el formato de línea de tendencia. Le hacemos un clic donde dice lineal, que está más arriba a la derecha, y
También más abajo colocamos presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Entonces en el gráfico vamos a obtener la regresión a que es igual y la regresión, que en este caso es alta, y es lo que tenemos que corroborar, no solamente que esta línea sea la óptima, sino que también tener el R cuadrado. Entonces luego que obtenemos esto, escribimos la fórmula como vemos a la izquierda para poder insertarla en nuestra planilla y calcular la altura de todos los individuos de esa parcela de prueba. Entonces, en resumen, tenemos que colocamos los diámetros de los individuos más finos, los 3 más gruesos, uno intermedio, calculamos ese valor de DAB que lo teníamos en metro, lo pasamos a centímetros, sobre el valor del centímetro calculamos los logaritmos en base 10 del DAB en centímetros y finalmente hacemos la regresión entre las dos últimas columnas, que es la altura medida a campo de estos 7 individuos y la regresión con el DAB. O sea, en las abscisas queda el logaritmo en base 10 del DAB y en las ordenadas la altura en metro. Hasta que obtenemos esa línea, la ecuación, nos cercioramos que tenga un buen R cuadrado y lo pasamos a la planilla número 1. Entonces, ya no tenemos solo 7 alturas, sino que tenemos la altura de todos y fíjense, tenemos un valor promedio de 12,53 en lo que respecta a altura del rodal de Pinus Ellioti en el año 2017 para esta parcela de prueba. ¿Para qué queremos estos valores? Y bueno, para completar la última columna, que es la de volumen, que responde a la fórmula que está arriba. En esta diapositiva podemos observar que colocando esta fórmula en la columna de volumen hemos obtenido los volúmenes individuales de cada árbol y con su sumatoria obtenemos el volumen final. Esta fórmula responde, hay que tener cuidado cuando se colocan los valores en centímetros y cuando en metros, se calcula, se obtuvo colocando los DAB en centímetros. Entonces hay que trabajar con la columna de DAB en centímetros y colocar bien la fórmula, que es bastante difícil colocarla. En base a la planilla 1 obtenida, queremos que calculen todos estos valores que ya aprendieron a hacerlo en la osada y ver y dar respuestas a estas preguntas. ¿Es similar el valor de área basal obtenido por vara de Bitterlich en relación al área basal calculada para la parcela? ¿El IDR obtenido es adecuado para un manejo silvopastoril? ¿Es necesario ralear o no? También se hicieron valoraciones en los pastos, se utilizaron marcos con una superficie de 0,25 metros cuadrados, se realizaron 4 muestreos analizando el pastizal disponible a la sombra y a la luz directa y el porcentaje consumido por el ganado y la presencia de latifoliada. En esta tabla, fíjense, tenemos una cobertura de pasto a la sombra de 28,75, que fue ramoneada un 20% por los animales, y un 5 latifoliadas se encontró, mientras que a la luz el porcentaje de cobertura de pasto está en el orden del 72%, hay más ramoneo por parte de los animales y más latifoliada. En base a estos datos obtenidos, ¿qué sugerencias le haría el productor?